Hola chicos de Educatronics, ¿qué tal? Aquí de vuelta tu amigo Luis Trillo. Sé que me has extrañado por mucho tiempo, pero aquí estoy de vuelta para brindarte más sobre el divertido mundo de la química. Y el día de hoy lo que vamos a trabajar es ese proceso por el cual de repente en el colegio habrás escuchado cómo del agua pueden generar hidrógeno y oxígeno. Siempre por ahí de repente, cuando has visto tu libro de ciencias naturales, decían que agarres una bateíta, por ahí le metas unos cablecitos, unos tubitos volteados, conectas a una pilita y ¡voilá! Comienza a salir un burbujeo a ambos extremos. Esto es, estoy generando que el agua se descomponga en hidrógeno y oxígeno, pero para ello utilizamos la corriente eléctrica como un agente externo para que nos ayude a realizar el proceso. Hoy, muchachos, vamos a ver ese proceso y ese proceso se llama electrólisis, así que te invito a que me acompañes y te subas al bus de la química. Muy bien, muchachos, entonces el día de hoy vamos a tocar lo que corresponde a uno de los procesos que forma parte de la electroquímica. Profe, ¿qué viene a hacer la electroquímica? La electroquímica lo que viene a hacer es esa parte de fusión de física con química para poder ver el enfoque de la física, cómo afecta a las reacciones que ocurren por diferentes formas, en este caso reacciones de orden químico. Entonces, la fusión de esas dos ideas, el enfoque físico con el enfoque químico, nosotros lo conocemos como electroquímica. Y uno de los tantos procesos que vemos en la electroquímica es el proceso que tenemos aquí como electrólisis. ¿Qué cosa viene a ser una electrólisis? Bueno, si nos basamos en la terminología, lisis, tú sabes que significa ruptura, desmembramiento, descomposición. Ruptura, desmembramiento, descomposición, ¿a causa de qué? De la electricidad. O sea, si nos vamos literalmente a la palabra, electrólisis sería una descomposición por corriente eléctrica. Ahora, esa descomposición vamos a empezarla a analizar. Entonces, como generalidades, mencionaremos que la electrólisis es un proceso electroquímico, como ya te comenté, es esa fusión, ¿no? Ese Goku Vegeta de la física con la química. En este caso, proceso electroquímico donde la corriente eléctrica continua. Eso es importantísimo. El paso de la corriente eléctrica continua va a originar reacciones redox. Ahí está la fusión. Corriente eléctrica, física, reacciones redox, química. La corriente eléctrica va a ocasionar que hayan reacciones de tipo redox. Y tú debes recordar en un video que hice que las reacciones redox eran aquellas donde habían transferencia de electrones. ¿De acuerdo? Transferencia de electrones. Recuerda, había ganancia, reducción, había pérdida, oxidación. Y si tú recuerdas esa idea y lo aplicas a la física, todo flujo de electrones va de la mano con la corriente eléctrica. Ahora, ¿por qué remarcamos el término de que sea corriente eléctrica continua? Tú debes recordar por física que hay dos tipos de corriente. La corriente unidireccional, que es la corriente continua, la que uno toma en sentido convencional, y la corriente alterna, cuya polaridad comienza a cambiar. En cambio, en la corriente continua, la polaridad está definida. Se sabe cuál es el polo negativo, se sabe cuál es el polo positivo para el flujo de la corriente. En cambio, en la corriente alterna, la polaridad comienza a cambiar. Un claro ejemplo es cuando tú ves a un electricista haciendo los empalmes de cable de luz. Él no te pregunta, señor, ¿cuál es el interruptor positivo, cuál es el interruptor negativo? Él simplemente agarra el cable y empalma en el tornillo que él crea conveniente. ¿Por qué? Porque la polaridad va cambiando. En cambio, si tú esa idea la tratas de aplicar a un control remoto, de repente a tu carrito, ¿te acuerdas cuando eras pequeñito y tenías tu carrito control remoto si le ponías tu pilita Duracell? Entonces, ¿qué pasaba si tú la pilita Duracell la ponías al revés de lo que indicaba
daba las especificaciones, simplemente no había contacto. ¿Por qué? Porque los polos están definidos. Entonces, a eso es lo que conocemos como corriente continua. Y para que se aplique una electrólisis, la corriente debe ser de ese tipo. Luego te explico por qué obligatoriamente. Entonces, proceso en el cual la corriente eléctrica continua nuevamente va a generar reacciones redox. Ahora, basándonos en la terminología, este proceso que va a permitir que una sustancia pura o que sea una solución acuosa, ustedes saben muy bien que una sustancia pura no es lo mismo que una solución acuosa. Una sustancia pura es simplemente una sustancia 100% limpia, 100% sin acompañante. En cambio, una solución acuosa tiene un acompañante. Su nombre lo dice, es el agua. Entonces, mediante este proceso, la sustancia pura o solución acuosa conductora, ¿qué va a pasar? Se va a descomponer en los elementos originales. Esto es, si la sustancia es cloruro de sodio, el objetivo de la electrólisis es que se descompongan sus elementos originales, que son el sodio y el cloro. Si tengo sulfuro de hierro, en hierro y azufre. Si tengo, por ejemplo, yoduro de potasio, en yodo y potasio. Ese es el objetivo de la electrólisis. Lisis, ruptura a causa de la corriente eléctrica. Entonces se va a descomponer en sus elementos originales. Pero mucho cuidado por aquí. Generalmente. Y con eso ya te pongo en voz de alerta. ¿Por qué? Porque al decirte generalmente, quiere decir que hay casos en los cuales, por más tenga, digámoslo así, cloruro de sodio, no nos va a salir sodio, no nos va a salir cloro tal vez. O de repente tengo sulfuro de hierro y no nos salga hierro, no nos salga azufre. Profe, pero usted está diciendo que la electrólisis busca descomponer a la sustancia conductora en sus elementos originales. Sí, ese es el principio fundamental. Pero a veces, dependiendo cómo esté esa sustancia conductora, el resultado puede ir cambiando. Entonces, muchachos, en resumen, una electrólisis, proceso por el cual la corriente eléctrica continua hace de que aparezcan reacciones redox y ocasione que una sustancia conductora se descomponga en sus elementos originales. Muchas veces sí, pero hay situaciones en las cuales vamos a obtener otros elementos y ya vamos a ver cómo saberlos reconocer. Ahora, para realizar la electrólisis, obviamente necesitamos de un equipo, ¿de acuerdo? Un equipo que nos permita realizar todo este procedimiento. Los elementos que forman parte de una electrólisis son, yo te he dicho, debe haber corriente eléctrica continua. Entonces debe haber alguien que me proporcione esa corriente. Y eso viene a ser la fuente de voltaje. La fuente de voltaje es aquella que proporciona la corriente eléctrica continua. Puede ser una batería de 9 voltios, puede ser de repente un conjunto de pilas que haga que el voltaje aumente. Y por ende se pueda generar corriente eléctrica continua. Número 2, esa corriente debe llegar a una sustancia conductora para que se pueda realizar la electrólisis. Entonces, el electrolito viene a ser la sustancia fundida, una sustancia pura en estado líquido. Recuerda, fundida viene de fusión. Y la fusión que implica un cambio de estado por efecto de la temperatura. O también este electrolito puede ser una solución acuosa. Como te digo, un preparado en el cual hemos utilizado agua. Recuerda cuando vimos soluciones, una solución es aquella que tiene soluto y solvente. En este caso el solvente viene a ser el agua. ¿Cuál es el objetivo de esta sustancia o esta solución? Que va a permitir que la electricidad fluya por ella y se descomponga a dicho electrolito. La corriente llega sobre él y como es una sustancia conductora, este electrolito se va a descomponer. Por ejemplo, tú habrás escuchado cada vez los comerciales de Gatorade, de Esporade, dice electrolitos disueltos. O sea, profe, lo que me están diciendo es que esos electrolitos van a proporcionar ¿qué cosa? Carga eléctrica en mi persona.
Eso es justamente lo que permite que nosotros recuperemos energía. A veces pensamos que para sentirnos más activos hay que tomar un energizante y no es así. Lo que hay que tomar son electrolitos. Los electrolitos proporcionan carga eléctrica. Nosotros somos una pila, somos una batería y como tal necesitamos carga eléctrica para podernos recargar y poder seguir con nuestras actividades. Entonces tenemos la fuente de voltaje que proporciona la corriente eléctrica, tenemos el electrolito que es la sustancia conductora y que se va a descomponer. El detalle es, profe, y para que la corriente llegue al electrolito necesita de un medio transmisor y esos son los electrodos. Los electrodos, como puedes apreciar ahí, son placas que muchas veces son metálicas, pero a veces puede ser carbono en forma de grafito. Por eso decimos placas generalmente metálicas. ¿Y cuál es su trabajo? Muy aparte de llevar la corriente eléctrica, son los que van a recoger a los elementos del electrolito. O sea, si yo te comenté que el electrolito era cloruro de sodio y su objetivo era obtener sodio y cloro, ese sodio y ese cloro, ¿quién lo va a recoger? Los electrodos, las placas que muchas veces son de orden metálico. ¿De acuerdo? Entonces, la fuente me proporciona la corriente, el electrolito es la solución o la sustancia que voy a descomponer por efecto de la corriente, porque es una sustancia conductora, y los electrodos son las placas que van a llevar la corriente al electrolito para que éste se descomponga, y a su vez estas placas van a recoger a los elementos que formaban parte del electrolito. Ahora, todo este proceso tiene que hacerse en un recipiente y ese recipiente recibe el nombre de cuba electrolítica. ¿Qué es la cuba electrolítica? Es aquel recipiente, ojo, resistente a la corrosión. ¿Qué implica ello, profe? Que muchas veces este recipiente tiene que resistir a ácidos, tiene que resistir a bases, tiene que resistir a sustancias que prácticamente por su grado de reactividad puede ocasionar degradación del material, lo que llamamos como corrosión. Por ejemplo, tú el ácido no lo puedes poner en cualquier recipiente de vidrio, porque hay ácidos que corroen el vidrio. Entonces, para eso usamos de repente el famoso Pirex para controlar la corrosión. Entonces, profe, el recipiente tiene que ser apropiado para el electrolito que tú vas a colocar al momento de hacer la electrólisis. Entonces, muchachos, en resumen, electrólisis, proceso por el cual la corriente eléctrica continua genera reacciones redox y ocasiona que el electrolito se descomponga en sus elementos originales. Como te digo, eso es por lo general. De ahí vamos a ver los casos particulares donde vamos a notar otros elementos que van a aparecer en la electrólisis. Así que ahora veamos el esquema de una electrólisis. Bien, muchachos, entonces continuemos hablando de electrólisis y esta vez veamos un esquema de cómo poder entender qué es lo que ocurre en este proceso. Yo te hablé de ciertos personajes, pues acá te los presento. Como puedes ver en este pequeño esquema, tenemos acá un recipiente con una sustancia fundida. Este recipiente que tú ves aquí representa la cuba electrolítica. Y esta cuba electrolítica tiene en su interior al electrolito, que en este caso estamos escogiendo para nuestro ejemplo al cloruro de sodio puro, al cloruro de sodio fundido. Al estar fundido se encuentra en estado líquido. Ojo, muchachos, que acá mucho importa la apariencia del electrolito. Acuérdate que yo te he mencionado hace unos minutos que el electrolito puede ser fundido, esto es en estado líquido, o puede ser una solución acuosa. Vamos a partir por el caso más general, donde el electrolito se encuentra fundido, esto es puro pero en estado líquido. ¿Ok? Entonces, a este recipiente con este electrolito le vamos a sumergir dos placas metálicas. Esas placas metálicas, recuerda, tenían un nombre y son los electrodos. Entonces, estos electrodos los conectamos a un cordón que vaya fijo a una fuente de voltaje.
En este caso, estamos escogiendo como fuente de voltaje una pila, ¿de acuerdo? Si tú revisas de repente por ahí algunos casitos de electrólisis en la internet, vas a darte cuenta que tranquilamente tú lo puedes hacer en tu casa. Luego te digo cómo puedes jugar a hacer una electrólisis en casa. Fácil, no necesitas de grandes cosas y lo único que necesitas, eso sí, comprarte una pila Duracell. Nada que Panasonic o esas Daku que venden en Sodimac. Nada que ver, tiene que ser Duracell para que salga algo bien bonito. Entonces, tenemos por acá entonces el esquema, profe, mi recipiente, la cuba electrolítica, mi electrolito, en este caso el cloruro de sodio fundido, mis electrodos, conecto el cable a la fuente de voltaje y la corriente comienza a circular. La corriente comienza a avanzar. Y tú debes recordar, en este caso, muchacho, que si estamos hablando de corriente eléctrica continua, la polaridad de una pila es un extremo positivo y un extremo negativo. Y por física tú sabes muy bien que el sentido de la corriente convencional es que salga del positivo, ahí está, sale del positivo, ahí está la corriente, y regrese por el negativo. Pero a la hora que se da ese flujo de corriente, obviamente hace de que toda esta placa se polarice con carga positiva. Toda esta placa se polarice con carga positiva. Profe, al llegar la corriente aquí, simplemente este electrolito se descompone primero en iones. Iones sodios positivo y iones cloro negativo, ¿de acuerdo? Ambos en estado líquido. Iones sodio positivo, iones cloro negativo, cationes y aniones. Y donde hay carga eléctrica, hay corriente eléctrica. Por lo tanto, el circuito se cierra y, como te dije, sale por el positivo y entra ¿por dónde? Por el negativo. Por lo tanto, esta plaquita queda polarizada de signo negativo y la corriente comienza a regresar a su terruño, comienza a regresar a casita. ¿Y esa casita cuál es? Nuestra querida pila Duracell. Y ahí se cierra el circuito de la electrólisis. La corriente convencional sale por el positivo y entra por el negativo. Al polarizarse los electrodos, muchachos, y al generar la formación de iones, aplicamos el principio básico de las leyes de Coulomb. Cargas de signo opuesto te atraen. Eso es lo que plantea Coulomb. Entonces, ¿qué es lo que observo acá? Profesor, los iones de signo positivo van a ser atraídos por la placa negativa y de esa manera, por este lado, comenzaremos a ver cómo se comienza a acumular, en este caso, el catión, pero como sustancia elemental. En este lado comenzamos a ver cómo poco a poco el catión comienza a pegarse a la placa negativa, generando en este caso la obtención del elemento sodio. Pero este sodio lo vamos a obtener en estado líquido. Y ahí está cumpliéndose lo que te mencioné hace ratito, que la electrólisis busca descomponer al electrolito. ¿Para qué? Para obtener a sus elementos originales. En este caso, si me acompañas, esta placa negativa, ¿qué es lo que ha hecho, maestro? Simplemente ha atraído a los iones positivos. Si tú recuerdas por concepto de átomo, los iones positivos, ¿cómo se llaman? Cationes. Entonces, como la placa negativa atrae a los cationes, esta placa va a recibir el nombre de cátodo. Se llama cátodo porque atrae cationes. Así de simple para que te acuerdes en clase. Simplemente la placa que atrae a los cationes que son positivos, esta placa debe ser negativa, principio de Coulomb. Entonces, como atrae cationes, la placa debe denominarse cátodo.
¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que el ion sodio se esté convirtiendo en sodio elemental. Y eso vamos a representarlo mediante una semirreacción. Acompáñame. Entonces, profesor, maestro, ¿qué es lo que veo por aquí? El sodio como catión más 1, sodio ion, en estado líquido, se está convirtiendo en sodio elemental. Sodio líquido elemental. Si tú recuerdas del video que hice en reacciones redox, todo elemento solitario tiene un estado de oxidación que vale 0. Y yo te enseñé un truquito para que halles los electrones transferidos. Si no te acuerdas, entra a mi video de reacciones redox. Chicos, yo les dije, si quieren ver los electrones transferidos, de forma práctica, resten las cargas. Restamos las cargas y tendría más 1 menos 0 más un electrón. Con lo cual puedo apreciar y recordar que en aquel proceso donde hay ganancia de electrones, dijimos que era una reducción. Con lo cual concluimos de que en el cátodo ocurre una reducción. Y obviamente ya tu mente va a decir, profe, entonces si hay reducción, obviamente que tiene que haber oxidación. Se originó la reacción redox. Entonces, muchachos, esa es la forma de reconocer la plaquita conocida como cátodo. Ahora, si me entendiste la jugada, recuerda, polo negativo atrae a lo positivo. Como lo positivo se llama catión, la placa se llama cátodo. Bajo esa misma deducción, acompáñame en la otra placa. Ahora, la polaridad de esta placa es positiva por Coulomb, que va a atraer a los iones negativos. De tal manera, muchachos, que cuando estos iones negativos vayan a la placa positiva, va a comenzar a salir un gasecito blanco, ¿no? Un humito blanco. Profe, ese humito me recuerda como si fuera el agua que está hirviendo, ¿sí o no? Claro, ese humito blanco que ves por ahí, ¿no? En este caso, este gasecito blanco que va saliendo por esta plaquita, viene a ser ¿quién, profesor? Viene a ser el cloro que se está liberando. Cloro en estado gaseoso. Y justamente ahí puedes apreciar el resultado del electrólisis, ¿no? ¿Cuál era el resultado del electrólisis? Hacer que se descompongan sus elementos originales. Si era cloruro de sodio, ¿en qué lo hemos descompuesto? En sodio. Ahora sigue conmigo la secuencia. Esta placa era de polaridad positiva. Y por Coulomb, lo positivo, ¿a qué atrae? A lo negativo. Átomos de carga negativa, iones de carga negativa, recuerda que se les llamaba aniones. Y como esta placa atrae a los aniones, esta placa recibe el nombre de ánodo. Y así te vas a recordar. Cátodo porque atrae cationes, ánodo porque atrae aniones. ¿Quieres recordar el signo? Como el cátodo atrae cationes, que es positivo, la placa es negativa. Y como el ánodo que atrae aniones, que es negativo, la placa es positiva. Así de fácil para que recuerdes. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió acá, profesor? Vamos a verlo mediante reacción y al final concluimos qué proceso se dio. Entonces, profe, yo veo acá que el cloro negativo en estado líquido se está transformando en cloro gaseoso. Tú sabes muy bien que el estado gaseoso del cloro es como gas diatómico. Entonces, tú debes recordar por redox que estas cantidades tienen que ser iguales. Entonces, por acá multiplicamos por 2. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Si él vale 0 por ser sustancia elemental, tengo menos 2, tengo 0. ¿Y acá cuánto se genera? Menos 2 electrones. Con lo cual puedo confirmar de que hay una pérdida de electrones. Y si hay pérdida de electrones, estamos diciendo que está ocurriendo una oxidación. Donde hay reducción, debe haber oxidación. Por lo tanto, el proceso que se ha generado es un proceso redox. Entonces, muchachos, eso es lo que ocurre en la electrólisis. Ese es de forma gráfica lo que te he explicado teóricamente por aquí. Ahora, de forma práctica, si es que
Profe, ¿cómo me recuerdo si es reducción? ¿Cómo me recuerdo si es oxidación? Hay un truquito básico para que te acuerdes. Simplemente consonante, consonante, vocal, vocal. Repito, consonante, consonante, vocal, vocal. Oxidación es vocal, ánodo tiene vocal. Reducción es consonante, cátodo, consonante. Consonante, consonante, vocal, vocal. Si es que no quieres acordarte todo, pero yo sé que tú eres un súper cachimbo, un muchacho que está aspirando a ingresar a una de las más fuertes universidades del Perú, que son la Uni San Marcos, entonces hay que aprenderlo como es. Pero si por ahí a veces los cables se nos cruzan, muy bien, consonante, consonante, vocal, vocal. No te olvides, el cátodo, placa negativa, atrae cationes y genera la reducción del proceso. Mientras que en el ánodo la placa es positiva, atrae aniones y ocurre la oxidación del proceso. Para cerrar este esquema, muchachos, yo les he dicho, la corriente sale del positivo y entra por el negativo. Entonces la corriente está fluyendo de ánodo a cátodo y eso ocurre por el conductor externo. Entonces eso no te olvides y te lo voy a anotar aquí. La corriente circula de ánodo a cátodo. Eso nunca te olvides porque ya han hecho esa pregunta en admisión. ¿La corriente circula de ánodo a cátodo por el electrolito? No, por el conductor externo. ¿Por qué? Porque es la batería la que proporciona la corriente continua. Para cerrar esta parte y ver algunos casos de electrólisis, te comenté que no podía ser corriente alterna porque la polaridad cambiaba. Fíjate acá. Esta es continua porque la polaridad está marcada, positiva y negativa. ¿Qué pasaría si fuera alterna? Al ser alterna, esta polaridad constantemente estaría variando. Al estar variando, no vas a tener la certeza de qué vas a obtener en cada placa. ¿Por qué? Porque por un rato es positivo, por un rato es negativo, por un rato es negativo, por un rato es positivo. En cambio acá tenemos 100% la fidelidad de que esta placa siempre va a ser negativa y de que esta placa siempre que va a ser positiva. Por esa razón se trabaja con corriente continua. Ahora puedes ver cloruro de sodio, sodio y cloro, los elementos que lo conforman. El detalle es, yo te dije generalmente. ¿Por qué? Porque dependiendo del electrolito, vamos a ver que a veces no se obtienen a los elementos del electrolito, sino vamos a obtener a otros elementos que lo acompañan. Así que en estos momentos me vas a acompañar para ver los resultados del electrólisis, ya sea con la solución fundida, con la sustancia fundida o con la solución acuosa. Bien muchachos, entonces como te había comentado, con respecto a las soluciones acuosas concentradas, había que tener mucho cuidado con referencia a lo que se obtiene de la electrólisis. Hace ratito hemos hablado de que si el electrolito es una solución acuosa y presenta a un metal activo, este cede su lugar al hidrógeno para que pueda capturar hidrógeno en el cátodo, pero el metal reacciona rápidamente con el agua para formar un hidróxido. Ahora vamos en el caso del ánodo, porque en el ánodo también puede ocurrir una cuestión similar. Acompáñame por aquí. Planteamos lo siguiente. Vamos a tener ahora un electrolito, una solución acuosa concentrada que ya te comenté, pero en este caso el electrolito va a presentar oxoaniones de ácidos fuertes. Recuerda que los ácidos fuertes son aquellos ácidos que tienen su máximo número de oxidación. Entonces su respectivo oxoanión algo va a influir al momento de realizar la electrólisis. Muchachos, ¿qué oxoaniones de ácidos fuertes vamos a contemplar aquí? Vamos a contemplar al carbonato, al nitrato, al fosfato, al sulfato, al perclorato y al permanganato. No te olvides, carbonato, nitrato, fosfato, sulfato, perclorato y permanganato. Todos ellos provienen de un ácido fuerte. Entonces, como ellos tienen un carácter fuerte, van a ser su prioridad reaccionar con el agua. Por lo tanto, ellos prefieren reaccionar con el agua y la corriente va a realizar electrólisis
sobre el agua, ocasionando ¿qué cosa? Que la electrólisis libere oxígeno en el ánodo. En este caso, los oxoaniones de ácidos fuertes dejan su lugar al oxígeno del agua, siendo el oxígeno el que se va a obtener en el ánodo. Y la pregunta es, profe, ¿y qué pasa con esos oxoaniones? Esos oxoaniones van a formar su respectivo ácido fuerte, así como en el caso anterior, donde el metal activo cedía su lugar al hidrógeno y el metal formaba un hidróxido. Acá de manera similar, los oxoaniones ceden su lugar al oxígeno y los oxoaniones prefieren unirse al hidrógeno residual del agua para formar su respectivo ácido fuerte. Entonces, de esa manera analizamos a las soluciones concentradas. Mira por acá el siguiente caso. Entonces, tenemos la solución de sulfato ferroso, donde al estar en solución acuosa concentrada, entonces tengo que tener cuidado del caso anterior con metales activos y de este caso con oxoaniones fuertes. Entonces yo digo, el metal hierro, reviso en la tabla periódica, ¿está en el grupo 1 o 2A? No lo está. Por lo tanto, al no ser un metal activo, cumple con la base de la electrólisis. Simplemente el metal se obtiene en el cátodo y el metal se va a obtener en estado líquido. Profe, ¿acá no va hidrógeno? No, porque recuerda que solo iba hidrógeno con metales activos. Entonces acá el metal hierro se obtiene en el cátodo. Ahora, ¿qué es lo que reviso acá? Que aparece el oxoanión sulfato. Y como aparece el oxoanión sulfato, ¿qué dice la regla de la electrólisis? El oxoanión de ácido fuerte cede su lugar al oxígeno del agua. Por lo tanto, en vez de trabajar con el sulfato, lo que vamos a concluir es que se obtenga oxígeno en estado gaseoso en el ánodo. De tal manera que esta electrólisis genera en el cátodo hierro líquido y en el ánodo oxígeno gaseoso. Y profe, ¿y este sulfato qué va a hacer? Va a formar su respectivo ácido. Por lo tanto, al finalizar el proceso, la solución resultante va a ser de ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico en solución acuosa. Con lo cual obtenemos el carácter ácido a la solución. Entonces, mientras que en el otro caso se generaba un carácter de base, ahora lo que estamos generando es un carácter ácido. Entonces, al finalizar este proceso, se obtiene hierro líquido, se obtiene oxígeno y se obtiene un ácido en forma de solución. Ese es el análisis, muchachos, cuando trabajamos con soluciones acuosas concentradas. Entonces, no te olvides, profe, si está fundida, si está 100% purita, es el caso general. En el cátodo se obtiene al metal en líquido y en el ánodo al no metal en estado gaseoso. Cuando analizamos soluciones acuosas concentradas y hay agua de por medio, ¿qué tengo que revisar? Si el metal es activo, este metal cede su lugar al hidrógeno en el cátodo y el metal prefiere formar una base, prefiere formar un hidróxido. Y en el caso de los oxoaniones fuertes, simplemente estos ceden su lugar al oxígeno gaseoso en el ánodo y estos prefieren formar su respectivo ácido fuerte. Ese es en el caso que hemos trabajado ahorita, pero con las soluciones acuosas concentradas. Ahora vamos a un tercer caso, que son las soluciones acuosas diluidas. Y si tú haces un recordar de ese video que hice con respecto a soluciones, yo te comenté que una solución diluida es aquella donde prácticamente la cantidad de soluto ni se percibe. Hay soluto sí, pero no se siente. Prácticamente es despreciable. De tal manera que cuando llegue la corriente, creo que la pregunta es obvia: ¿a quién va a descomponer? Si el soluto es insignificante, prácticamente el soluto se esconderá dentro de la solución y la corriente va a desquitar todo su poder. ¿Con quién? Con el agua. Por eso señalamos aquí, como la cantidad de soluto es despreciable, la electrólisis la sufre el agua, liberando hidrógeno gaseoso en el cátodo y oxígeno gaseoso en el ánodo. Siempre que trabaje con soluciones acuosas diluidas, a ojos cerrados
cerrado. Si es diluido, siempre vas a decir que en el cátodo se va hidrógeno gaseoso y en el ánodo se va oxígeno gaseoso. No interesa qué tipo de compuesto sea, no interesa qué tipo de soluto sea, siempre que sea una solución diluida, el objetivo es obtener hidrógeno y oxígeno, nada más. ¿Y cómo puedes darte cuenta y comparar con los otros casos de cloruro de sodio? Mira, otra vez cloruro de sodio. En el primer caso salía sodio y cloro, porque era 100% purito. Luego, cuando vimos en solución concentrada, hidrógeno en el cátodo y cloro en el ánodo, porque el sodio era un metal activo. Pero ahora que es una solución diluida, simplemente, por más que sea cloruro de sodio, el objetivo es obtener hidrógeno y oxígeno en cada placa de la electrólisis. ¿Por qué? Porque la corriente afecta al agua en la descomposición del proceso. Entonces, dependiendo, como te digo, dependiendo del tipo de sustancia que tengas, cómo la tengas, el resultado de la electrólisis va a ir cambiando. ¿Y eso en qué influye? Bueno, muchachos, eso influye en los aspectos cualitativos de la electrólisis. Cuando hablamos de los aspectos cuantitativos de la electrólisis. Cuando hablamos de aspectos cuantitativos nos referimos al resultado en cuanto a la cantidad de sustancia que podemos obtener de esta. Hasta ahorita solo hemos visto qué es lo que se obtiene, qué es lo que se recoge. Ahora la pregunta es, ¿cuánto se recoge? Por eso los aspectos cuantitativos. Y para ello nos valemos del análisis del señor Michael Faraday, ¿no? Mi colega Michael Faraday estableció dos leyes, siendo la primera ley la más importante del proceso de la electrólisis. Acompáñame para ver esta demostración. Muchachos, Michael Faraday establece en su primera ley y define que para todo equivalente gramo de sustancia que se recoja de la electrólisis se debe emplear una mol de electrones. Por cada mol de electrones que tú utilices vas a recoger un equivalente gramo de sustancia. Ahora, esta mol de electrones, por ser partículas de carga eléctrica, y recordando que el electrón tiene una carga de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs y que una mol es 6,023 por 10 a la 23, en este caso electrones, el resultado de esa operación aproximadamente nos genera una carga de 96.500 coulombs, aproximadamente. Entonces, este valor de carga, Michael Faraday lo denominó un faradio o un Faraday, estableciéndose esta definición. Para todo equivalente gramo de sustancia recogida, tenemos una mol de electrones o se emplea una mol de electrones en el proceso, que generará una carga de 96.500 coulombs y que en Faraday representa a un Faraday o un faradio. Entonces, a partir de esa definición, mira lo que vamos a hacer para llegar a establecer la primera fórmula de esta parte de electrólisis. Entonces, acompáñame. Entonces, voy a tomar en cuenta lo que hemos planteado aquí, pero solamente voy a decir lo siguiente. Si bien sabemos que un equivalente gramo de sustancia recogida involucra la presencia de una mol de electrones, esa mol de electrones, hemos dicho, genera una carga eléctrica de 96.500 coulombs. Y esa carga ha sido definida por el señor Michael Faraday como un Faraday. Ahí está. Un equivalente gramo de sustancia recogida representa 96.500 coulombs de carga y esto equivale a decir un Faraday de carga. El detalle es, ¿qué pasa si tengo un número de equivalentes gramos que vamos a denotar como número de equivalentes gramos? Entonces, para un número de equivalentes gramos vamos a tener una nueva carga eléctrica y esta carga eléctrica, tú recordarás por física, es igual a corriente eléctrica por el tiempo empleado para circular dicha carga eléctrica, ¿no? El famoso kit.
carga eléctrica es igual a corriente eléctrica por el tiempo empleado. Entonces, para un número de equivalentes gramos, vamos a generar una carga eléctrica que es igual a corriente por tiempo, y eso va a generar un número de Faraday que vamos a despejar. Para un equivalente gramo, la carga es de 96.500 y eso equivale a un Faraday de carga. Como tengo un número de equivalentes gramos desconocido, eso me generará una carga desconocida, que es I por T, y eso a su vez representará un número de Faraday desconocido. Entonces, si aplicamos una regla de 3 convencional, vamos a concluir lo siguiente: que el número de equivalentes gramos, si hacemos el despeje, va a ser igual a ¿qué? A corriente por el tiempo dividido entre 96.500 y por T por 1 sobre 96.500. Y como el número de equivalentes gramos está en la misma proporción que el Faraday, esto representará a un número de Faraday. Lo que acabamos de realizar acá, muchachos, es, aunque ustedes no lo crean, prácticamente el 90% de la demostración de la fórmula de la primera ley de Faraday. El número de equivalentes gramos tiene como representación corriente eléctrica por tiempo del proceso sobre 96.500, y esto es igual al número de Faraday. Como este equivalente gramo va asociado al proceso de la electrólisis, a este equivalente gramo se le conoce como el equivalente electroquímico. Equivalente electroquímico. ¿De acuerdo? Profe, pero es lo mismo que el número de equivalentes gramos. Claro, es lo mismo, solo que nosotros los químicos hemos creado nombres alternos para el proceso que estás analizando. En este caso, como estás analizando una electrólisis, este equivalente es parte de la electroquímica, por eso se le llama equivalente electroquímico. Y algunos autores a este equivalente electroquímico lo denotan con Z. Por lo tanto, lo podemos llamar Z, lo podemos representar como el número de Faraday o como el número de equivalentes gramos. Entonces, de este planteamiento, el número de equivalentes gramos, o sea, el equivalente electroquímico, es igual a la corriente eléctrica por el tiempo sobre 96.500, y eso representa el número de Faraday. Ahora, apelando a tu conocimiento de química, tú recordarás que el número de equivalentes gramos guarda una relación básica. Esto es igual a la masa de la sustancia que en este caso vas a recoger del proceso, dividido entre la masa equivalente. Eso lo sabemos por definición de equivalentes gramos. Número de equivalentes gramos es igual a la masa sobre la masa equivalente. Entonces, tomando como referencia ello, luego vamos a relacionar a ambas expresiones. ¿Y qué tendríamos? Que la masa sobre la masa equivalente va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a corriente por tiempo sobre 96.500, y eso va a ser igual al número de Faraday. Hacemos un despeje y salió la primera fórmula de la ley de Faraday. Despejamos la masa equivalente en ambos y tendremos como primera expresión masa equivalente por la corriente por el tiempo dividido entre 96.500. Y si hago el despejo en la otra, sería masa equivalente por el número de Faraday. Y de esa manera hemos demostrado la primera ley de Faraday. Y esa es la primera ley que siempre tú empleas para el cálculo de tus problemas de electrólisis. Simplemente, ¿qué hemos hecho? Ver cómo se obtiene el número de equivalentes gramos en base a la definición de Faraday, y luego asociarlo con el concepto que tenemos de número de equivalentes gramos. No te olvides, el número de equivalentes gramos viene a ser la relación de ¿quiénes? De la masa entre la masa equivalente. Relacionamos a ambas expresiones y generamos la primera ley de Faraday. Ahora, variables para poder identificar qué es lo que tenemos aquí. Entonces decimos acá, ¿dónde? Esta M que tú ves aquí
viene a ser la masa de la sustancia que se recoge. Masa de la sustancia que se recoge. Ahora, cuando decimos de la sustancia que se recoge, no decimos en dónde. Por lo tanto, puede ser tanto para el cátodo como para el ánodo. Masa de la sustancia que se recoge. Que se recoge. Y esta masa la evaluamos en gramos. Y ahí justamente es donde viene el detalle, pues. Dependiendo de lo que tú recoges, la masa equivalente que vas a emplear es la masa equivalente de lo que vayas a recoger. Masa equivalente de la sustancia que se recoge. Masa equivalente de la sustancia que se recoge. Y justamente ahí viene el detalle del análisis que hemos hecho de la electrólisis. Hace ratito que te dije que en la electrólisis no siempre se recoge los elementos del electrolito. Hemos visto que en algunos casos se recoge hidrógeno, se recoge oxígeno, y eso ¿qué hace? De que la masa equivalente vaya cambiando. ¿De acuerdo? Tienen que saber qué tipo de sustancia es la que se está recogiendo. Y viene a ser la corriente eléctrica, esto es la intensidad de corriente que va a pasar por la electrólisis, por el electrolito, intensidad de corriente eléctrica. No te olvides lo que hemos dicho, la corriente debe ser continua, ¿no? Y se evalúa en A de ¿qué? De amperios, ¿de acuerdo? Por ahí en francés, ¿no? Usamos el ampère, ¿no? El ampère. Pero en este caso, en amperios castellanizado, y T viene a ser el tiempo, ¿no? T viene a ser el tiempo del proceso, el tiempo de la electrólisis, el tiempo del proceso, y este tiempo, muchachos, siempre debe aparecer en segundos. Si no está en segundos, nosotros lo tenemos que pasar a segundos. Y por acá, NF, ¿qué representa para nosotros NF? Pues simplemente el número de Faraday. El número de Faraday. ¿Y en qué lo evaluamos? En F de Faraday. De tal manera que, muchachos, simplemente, dependiendo de los datos del problema, puedo utilizar la primera expresión de Faraday, masa equivalente por corriente por tiempo sobre 96.500, o puedo usar la segunda expresión de Faraday, que es masa equivalente sobre el número, o por el número de Faraday, ¿no? Masa equivalente por el número de Faraday. Sea la primera expresión o la segunda expresión, puedes darte cuenta que de quién no te vas a escapar, de la masa equivalente. Como te repito, es la masa equivalente de lo que se recoge. Si voy a recoger hidrógeno, masa equivalente del hidrógeno. Si voy a recoger cloro, masa equivalente del cloro. Si voy a recoger oxígeno, masa equivalente del oxígeno. Si voy a recoger plata, masa equivalente de la plata. Y así sucesivamente, dependiendo de lo que vayas a recoger. Y como te repito, no te olvides que el tiempo del proceso, ¿en qué debe estar? En segundos. Entonces, con ello, muchachos, tenemos la primera ley de Faraday. Solo nos faltaría entender la segunda ley, que es prácticamente la consecuencia de los equivalentes gramos. Si por ahí tú recuerdas la teoría de equivalentes gramos, que se plantea que en todo proceso, y la electrólisis es un proceso, los equivalentes gramos de las sustancias participantes, ¿cómo deben de ser? Iguales. Si eso ocurre como la ley del equivalente gramo para todo proceso, entonces si la electrólisis es uno de esos tantos procesos, también se debe cumplir en esta parte de aquí. Entonces cerramos indicando la segunda ley de Faraday. Ven y acompáñame por aquí, solamente indicamos lo que representa la segunda ley de Faraday. Como te vuelvo a repetir, si nosotros consideramos que la electrólisis es uno de los tantos procesos que uno puede realizar en el mundo de la química, entonces debe estar sometido al principio de los equivalentes gramos. Entonces, en la segunda ley de Faraday establecemos lo siguiente: como la electrólisis es un proceso químico,
debe cumplir con la ley del equivalente gramo, con la ley del equivalente químico. ¿Y qué establece la ley del equivalente químico? Que los equivalentes gramos deben ser iguales, ¿de acuerdo? Con la ley del equivalente químico. Entonces, profesor, simplemente los equivalentes gramos que yo vaya a obtener del proceso, ya sea en el cátodo, ya sea en el ánodo, conectando una celda electrolítica con otra, todo lo que ocurre en ello, simplemente debe someterse a la ley del equivalente químico. Entonces, ¿qué concluimos por aquí? Simplemente el número de equivalentes gramos a obtener de cada sustancia deben ser iguales. Entonces, el número de equivalentes gramos de las sustancias recogidas deben ser iguales. De las sustancias recogidas deben ser iguales. Algunos libros, algunos autores establecen de que debe ser conectado en serie, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual es correcto, porque si es conectado en serie, la corriente y el tiempo son iguales. Pero eso obviamente ocurre porque el proceso es simultáneo. Y como el proceso es simultáneo, la conexión va a ser en serie. Entonces, al establecer ello y ver que el proceso es simultáneo, entonces el número de equivalentes gramos deben de ser iguales a lo largo del proceso. Y como te digo, no solo para una conexión en serie, sino para poder establecer la masa que se obtenga en el cátodo, la masa que se obtenga en el ánodo. Porque a veces cuando resolvemos con la primera ley, creemos que solamente la primera ley es para el cátodo y luego no sabemos cómo hallar el ánodo. Entonces, ¿cómo hallo el ánodo? Recordando que si la electrólisis es un proceso químico, los equivalentes gramos tienen que ser iguales. Entonces, muchachos, con ello hemos analizado la electrólisis desde el punto de vista cualitativo, lo que se obtiene tanto en el cátodo como en el ánodo, como también los aspectos cuantitativos, el hecho de la primera ley de Faraday y entender a la segunda ley como la aplicación de la ley del equivalente químico para esta parte. Bien, muchachos, hoy hemos aprendido muchos aspectos con respecto a la electrólisis, pero sobre todo la parte teórica de cómo reconocer cuándo analizar a una sustancia pura de una solución acuosa conductora. Y es más, si la solución acuosa era concentrada o la solución acuosa era diluida. Recuerda que eso va a influir mucho en el empleo de la primera ley de Faraday, así como también de la segunda ley de Faraday. Entonces, hoy hemos visto todo el aspecto teórico y en mi siguiente video veremos problemas de aplicación de electrólisis, donde por ahí vas a toparte con algunas sorpresas si es que no me repasas bien el resultado de la electrólisis. Recuerda repasar bien lo que se va obteniendo en cada electrólisis, si no, a la hora de aplicar la fórmula te vas a llevar con desencuentros un poquito no favorables para ti a la hora que des tu examen de admisión. Así que sígueme, sigue dando likes acá a la página de Educatronics, ¿no? Voy a seguir subiendo mis videitos y estaré contigo resolviendo problemas de electrólisis en mi próximo video. Así que éxitos y acompáñame.